Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 22, verso 6. Aquí tenemos un mensaje importante de parte del Señor. Dice: enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue anciano, no se apartará de él. Un principio importante que nosotros tenemos que seguir como creyentes en Jesucristo. Tenemos que encomendar esto que la palabra nos está diciendo. Los padres cristianos muchas veces se conforman solamente con saber que sus hijos asisten a la iglesia y piensan que eso es todo. Lamentablemente el 80%, dicen las estadísticas, el 80% de los hijos nuestros, de padres cristianos, al cumplir los 18 años de edad o al cumplir su mayoría de edad, ya no quieren luego saber nada de la iglesia. Esa es una triste realidad que estamos viviendo nosotros, enfrentando en este siglo XXI como creyentes. Estamos viendo que los jóvenes no quieren interesarse en las cosas espirituales. Y los padres dicen: no entiendo por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia. Nuestra responsabilidad, amados, como padres, es enseñarles a seguir fielmente el camino de rectitud, el camino del respeto, el camino del amor y sobre todo el camino de reverencia a Dios. Tenemos 18 años que el Señor nos ha encomendado. Recordemos que nosotros somos solamente fieles administradores del Señor. Nuestros hijos son esa encomienda del Señor. Él nos ha encomendado y tenemos 18 años para cumplir nuestra función como padres. En esos años tenemos que inculcarles la palabra, en esos años tenemos que enseñarles a ser gente respetuosa, a seguir con rectitud el camino del Señor, a amar al Señor, a tener reverencia por Dios. Porque si tú les enseñas fielmente ese camino, dice la Biblia aquí, aunque lleguen ancianos, no se apartarán de él, del camino que tú les estás enseñando, del camino que tú les estás instruyendo. Muchos padres prefieren llevar a sus hijos tal vez a lugares o a iglesias donde hay mucho entretenimiento para niños y jóvenes, en lugar de llevarlos a un lugar donde les enseñen la palabra del Señor. Amados, eso es algo que no podemos comprender, pero allí están las prioridades de las personas establecidas. Los padres están felices o más que contentos con el hecho de saber de sus hijos asistiendo a una iglesia, pero el asistir a una iglesia no va a ser de ellos que sean gente comprometida con Dios, ni mucho menos que sean transformados por Dios, porque Dios transforma nuestras vidas, ya seamos niños, jóvenes, ancianos. Dios transforma las vidas de todas las personas solamente a través de la predicación de la palabra del Señor. No es suficiente que nuestros hijos vengan a la iglesia. Nosotros debemos asegurarnos de que ellos estén escuchando el Evangelio de Cristo. Esto es lo único que va a transformar sus vidas. Y por eso tenemos que estar orando todos los días, nosotros como padres de familia, orando por nuestros hijos, orando para que ese Evangelio les sea predicado. ¿Y quiénes somos los responsables de predicar este Evangelio? Somos nosotros, como padres. Los padres debemos enseñarles a nuestros hijos todos los días. ¿Qué cosa? El Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos sean salvos. Si ellos no están escuchando el Evangelio de Cristo, no van a ser salvos. El venir a la iglesia no los hace salvos. Es importante realmente, amados, que entendamos este principio. La vida espiritual de nuestros hijos, sus valores, sus principios espirituales, todo aquello que realmente implica el valor en su vida, depende de nosotros los padres. Tenemos una gran responsabilidad. Desde la semana pasada estuvimos compartiendo cuál es esa función. Y es importante que nosotros entendamos realmente el rol que Dios ha establecido para nosotros como padres de familia. El proverbio dice: enseña al niño a seguir fielmente su camino. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarles a ellos? ¿Qué dice el proverbio? Enséñale a tu niño a seguir fielmente su camino. ¿Qué camino estamos enseñándoles a nuestros hijos? ¿Cuál es el camino? ¿El camino de la irresponsabilidad? ¿El camino de la falta de compromiso? El compromiso es importante que nosotros vayamos a enseñarles, pero a partir de nuestro ejemplo. El amor a Dios es importante que les enseñemos, pero también a partir de nuestro ejemplo. Si nosotros no tenemos compromiso con Dios, si no amamos a Dios, si no servimos a Dios, eso es lo que ellos están aprendiendo. Somos un reflejo de lo que ellos van a hacer más adelante. Amados, los niños y los jóvenes de hoy lamentablemente no tienen principios ni valores. Y no estamos hablando de la gente que no conoce a Cristo, estamos hablando de las familias cristianas. Es impresionante ver a los jóvenes, los niños, que entran a cualquier lugar y ni siquiera saludan a las personas adultas. Eso es triste. ¿Recuerdan ustedes cuando eran niños? Por lo menos recuerdo yo, si entraba a un lugar sin saludar, mi papá me decía: fuera otra vez, vuelve a entrar, porque a este lugar hay que entrar y saludar a todas las personas que están aquí. ¿Pero qué estamos impartiendo nosotros? Esos jóvenes ni siquiera establecen contacto visual con las personas. ¿Qué estamos haciendo como padres de familia?
¿Qué clase de hijos estamos educando? Parecen unos zombies, caminan por inercia, ahí con sus audífonos puestos todo el tiempo. Y yo tengo una gran curiosidad de saber qué es lo que ellos escuchan todo el tiempo. No sé si ustedes también tienen la curiosidad, ¿qué están escuchando nuestros hijos todo el tiempo? ¿Qué es lo que están consumiendo ellos? Lo que sí puedo asegurarles es que no están escuchando la palabra de Dios, que a través de esos audífonos no están escuchando la palabra de Dios. Eso sí les puedo asegurar. En Proverbios 23, verso 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El mensaje que ellos escuchan y ven todo el día en sus celulares o en sus diferentes dispositivos electrónicos, eso es lo que determina la forma de pensar y de ser de ellos. Eso es lo que están consumiendo todo el tiempo y eso es lo que va a moldear su forma de ser como persona. Padres, realmente es importante que reflexionemos sobre este punto. Nosotros sabemos cuál es el mensaje que nuestros hijos están consumiendo todos los días. Es fácil darles un celular, fácil darles una tableta a ellos, pero ¿sabemos cuál es el mensaje que están consumiendo ellos? La Biblia dice cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué es lo que están consumiendo? Eso es lo que está determinando su forma de ser. Por eso cuando nosotros veamos a esos hijos nuestros que no quieran saber nada de Dios, es porque simplemente esto responde a algo, porque todo el tiempo están consumiendo mensajes que no tienen nada que ver con Dios. Más bien todo lo contrario, cosas que los alejan totalmente de Dios y de ese caminar espiritual. Lo que escuchan por esos audífonos es lo que está determinando su corazón y su forma de pensar. Y nosotros como padres seguimos durmiendo. Como padres seguimos nosotros sin reaccionar. De lo que llenas tu mente, eso eres tú. Eso es lo que dice el proverbio. Lo que está llenando tu mente, eso es lo que determina tu forma de ser y de pensar. Así que no te sorprendas porque tus hijos no se interesen por las cosas de Dios o vengan definitivamente a la iglesia y como que nada les llama la atención, ¿verdad? Vemos en el tiempo de la alabanza a los jóvenes y están en cualquier cosa menos centrados en la alabanza a Dios. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué es lo que está aconteciendo con ellos? Que todo el tiempo están consumiendo cosas totalmente ajenas a Dios y eso es lo que está determinando su forma de ser, su forma de pensar. Eso es lo que está determinando qué tipo de personas van a ser en el futuro. Y lamentablemente están siendo personas totalmente alejadas de Dios. Amados, vivimos en una generación donde los niños ya no respetan ni a sus padres. Vivimos en una generación donde ellos no respetan ni a sus profesores. Muchos profesores están renunciando a sus trabajos debido al maltrato psicológico. ¿Saben de quiénes? De los niños, los jóvenes. Ellos son los que maltratan psicológicamente a sus profesores en las escuelas. Es increíble, amados. Esto simplemente es increíble. Ahora, todas estas historias que las estoy compartiendo este día no las saco de mi imaginación. Son cosas que ellos mismos cuentan en las clases. Son cosas que ellos están expresando, compartiendo domingo a domingo en las salas donde estamos pasando tiempo con ellos. Seguramente ustedes no han escuchado esas historias. No sé si realmente tienen el tiempo suficiente para escucharles y ponerles atención a lo que ellos están viviendo. Pero esa es la vivencia de ellos, esa es la situación que está aconteciendo en este tiempo, amados. Antes nosotros teníamos un gran respeto por los profesores, ¿verdad? ¿Cuántos temblaban ante la presencia del profesor? Y tenían un gran respeto por ellos. ¿Cuántos recibieron unos buenos reglazos que eso solucionó todos los problemas de malcriadez que había? Y además ellos tenían el permiso de nuestros padres para disciplinarnos. Pero en este tiempo todo eso se ha perdido. Por eso estamos viviendo en medio de una generación totalmente ajena a estos principios elementales como son el respeto. Un hombre cristiano debe educar, debe dar valores a sus hijos. Los debe educar para que sean buenos creyentes, que sean buenos ciudadanos, para que sean buenos trabajadores. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer como padres de familia. Los jóvenes de este tiempo no saben absolutamente soportar, por ejemplo, situaciones de presión en el trabajo. Hay presión y ellos renuncian. Las estadísticas dicen que los jóvenes de este tiempo no soportan estar ni 6 meses en un trabajo. Son los que más renuncian. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a vivir bajo presión. Porque todas las cosas las tienen fáciles. Y encima de todo nosotros como padres vamos justificando, es que mi hijito renunció porque ese jefe dice que es muy malo. Dice que la situación es difícil, insoportable. Amados, tenemos que enseñarle nosotros a vivir en el mundo real. En el mundo real en el que vivimos hay presión, hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentar y no podemos criarlos ahí en una burbujita a ellos. Se quejan por todo,
Sin embargo, ahí estamos nosotros consintiendo como padres. Padres consentidores van a tener muchos problemas con sus hijos. Es importante que nosotros les enseñemos realmente a vivir, a enfrentar el mundo como es el mundo. Y el mundo no es fácil. Y ellos tienen que ser unos soldados de verdad, unos soldados de Jesucristo. Amados, estamos educando hijos irresponsables porque siempre los estamos justificando. Y la palabra nos dice que nosotros eduquemos a nuestros hijos en ese camino correcto del Señor. Y como creyentes nosotros somos llamados soldados de Jesucristo. Nos habla acerca de un estilo de vida de un soldado. Somos llamados a militar. Y la vida que tenemos que vivir es una vida de sacrificio, de esfuerzo. ¿Nos recuerdan Josué 1:9? ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente. Esa es la vida a la que nosotros somos llamados a vivir, con esfuerzo y con valentía. Pero estamos enseñándoles a ellos a vivir con esfuerzo y valentía. Como hombres cristianos debemos instruir bíblicamente a nuestros hijos. Tenemos un mandamiento de parte del Señor. Si vamos a Deuteronomio, acompáñenme por favor, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. La palabra dice: estas palabras que yo te mando a cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Padres, ¿cuánto tiempo a la semana estamos leyendo la Biblia en casa con nuestros hijos? Y quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo pasan leyendo la Biblia con sus hijos? ¿Cuánto tiempo pasan haciendo estudios bíblicos con ellos? Tenemos un mandamiento de parte de Dios. Y si nuestros hijos están caminando mal, es porque nosotros estamos desoyendo el mandamiento del Señor. Dios nos ha dado como padres una responsabilidad y nos las da a partir de un mandamiento. Y nos dice: estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. ¿Qué tenemos que hacer, amados? Repetirles a nuestros hijos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. En toda oportunidad que tengas, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, estás conduciendo el auto, tienes que ir hablándoles la palabra del Señor, cuando te acuestes, cuando te levantes, todo el tiempo. Tenemos solamente 18 años para hacer la obra de Dios en sus vidas, para predicarles la palabra del Señor. Después ellos serán libres para vivir su propia vida. Pero como padres habremos cumplido. Cuando tengamos que dar cuentas a Dios, deberemos presentarnos delante de Él y decirle: Señor, he cumplido mi misión, he sido fiel, tú me has encomendado instruirles en tu palabra y eso es lo que hice, Señor, fui fiel. ¿Cuántos de nosotros como padres podemos decirles: Señor, he cumplido mi misión? ¿Creen que tenemos la conciencia libre, tranquila, como para decirle: Señor, he cumplido mi misión como padre? Si no estamos cumpliendo nuestra misión, obviamente nuestra conciencia no está tranquila. Y si nuestra conciencia no está tranquila es porque estamos desoyendo el mandamiento del Señor. Amados, este es un mandamiento del Señor. No es una sugerencia, no es: a ver, padres, si tienen algo de tiempo, instruyan a sus hijos en la palabra. No nos está diciendo eso, sino es un mandamiento. Tenemos un mandato de parte del Señor. ¿Y por qué nuestros hijos no están bien? Porque nosotros como padres estamos fallando. Claro, si tú como padre no obedeces el mandamiento del Señor, ¿qué vas a esperar de tus hijos? Padres cristianos, realmente es importante que entendamos la palabra del Señor. Es importante que nosotros estemos enfocados en el mandamiento del Señor. Queremos familias bendecidas, queremos hijos bendecidos, pero ¿cómo van a estarlo si nosotros no estamos cumpliendo el mandato del Señor? No es algo que solamente tiene que ver con el deseo que tenemos en el corazón. Claro, el deseo lo tenemos todos, ¿no es cierto? Buenos deseos para nuestros hijos. Pero de deseos no se vive la vida, sino cumpliendo los mandamientos del Señor. Deuteronomio es bastante claro, capítulo 6, y allí Dios nos da un mandamiento, una orden de instruirles la palabra del Señor todos los días y a toda hora posible. No importa si estás de vacaciones, yendo a un lugar a divertirte de vacaciones, aprovecha ese tiempo de seguir instruyéndoles la palabra del Señor. Seguir sembrando la semilla de la palabra en sus corazones. No importa la situación o la ocasión, pero dice aquí la palabra que en todo tiempo tenemos que instruirles a ellos. Enséñales a tus hijos qué es la justificación, enséñales qué es la redención, enséñales qué es la santificación, enséñales la Biblia, enséñales doctrina. Pero ¿cómo vas a enseñarles si tú mismo no sabes qué significa todo lo anterior? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos la Biblia. ¿Y saben qué? Enseñarles la Biblia requiere tiempo. Leer con ellos la Biblia requiere tiempo. Claro, tú llegas cansado del trabajo y lo último que quieres hacer es leer la Biblia con tus hijos. Y lo primero que haces tal vez es sentarte allí, tomar tu café, ver la televisión. Y no tenemos tiempo para instruirles la palabra, no tenemos tiempo para leer
la Biblia con ellos. No tenemos tiempo para hacerles un estudio de la Biblia. Amados, no estamos cumpliendo el mandamiento del Señor y Dios nos va a demandar por ello. Tenemos una gran demanda como padres. ¿Cuántos padres aman a sus hijos? Dice, amén. Yo sé que sí, está con una conciencia muy reprendida seguramente porque no estamos cumpliendo nuestra misión, ¿verdad? Si tú amas a tu hijo, verdaderamente cumple como padre el mandato del Señor. Si tú verdaderamente amas a tus hijos, haz lo que Dios dice en Deuteronomio 6 e instruye ese camino del Señor en sus corazones. Instrúyeles con la palabra del Señor. Si verdaderamente los amas. Si no los amas, sigue viviendo como estás viviendo. Claro, dale todas las cosas, los juguetes que necesitan, toda la diversión que ellos necesitan, pensando que eres un buen padre. Pero así no estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha delegado. Los padres piensan que solamente dándoles ropa, comida, juguetes, ya cumplimos. Cualquiera lo hace. Pero el padre cristiano es aquel que vive la palabra y cumple el mandato del Señor. Y el mandamiento aquí es instruirles la palabra del Señor. Yo sé que no les gusta, yo sé que ellos en principio van a rechazar ese tiempo que tú quieras pasar con ellos para leer o hacerles el estudio bíblico, pero no es algo acerca de lo que les guste o no les guste a ellos, es algo que tú tienes la responsabilidad de hacerlo con tus hijos. Ahora, el hombre casado, el hombre cristiano, ya no vive para satisfacerse a sí mismo. ¿Para qué vivimos ahora como hombres cristianos, los que somos casados? Para cumplir nuestro rol de esposo, nuestro rol de padre. Vivimos para atender las necesidades de nuestra familia. ¿Saben por qué les digo esto? Porque escucho decir a muchos hombres, es que yo necesito mi espacio. Yo trabajo mucho, necesito mi espacio. Si tú quieres tu espacio, ¿por qué te casaste? No deberías haberte casado si quieres tu propio espacio. Ser hombre casado implica vivir primero para Dios, segundo para nuestra esposa, tercero para nuestros hijos. Y luego, si te queda algo de tiempo, anda a tomarte un cafecito. Si te queda tiempo. Amados, si el mundo está de cabeza es porque los hombres no estamos cumpliendo nuestro rol. Si el mundo está de cabeza, si nuestras familias, nuestros hijos están como están, es porque nosotros no estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Todo depende de nosotros. La semana pasada hemos hablado del hombre como cabeza y lo que implica ser cabeza. Les dije que ser cabeza significa ser responsable. Y nosotros lamentablemente no estamos siendo responsables, sino todo lo contrario, irresponsables, con la comisión y el mandato que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender realmente a amar al Señor, y amar al Señor implica amar su palabra. Amar su palabra significa obedecer su palabra. Esto es lo que tenemos como mandamiento de parte del Señor. A veces los hombres piensan que solamente el trabajar y traer sustento económico es todo, ya cumplieron su rol. Muchos hombres, aún hombres en la iglesia, piensan que eso es cierto. Amados, la pregunta es, ¿por qué vamos a reaccionar recién cuando nuestros hijos ya hayan probado las drogas? ¿Por qué vamos a reaccionar ya cuando estén en algún tipo de vicio? Allí sí vienen y dicen, ¿qué hago, pastor? Yo quiero responderles, ¿qué se supone que debías haber hecho antes? ¿Qué se supone? ¿Qué es lo que Dios ha dicho que tenías que haber hecho antes? El problema de muchos padres es que quieren curar un cáncer cuando ya este es terminal. Lo que no hiciste en el pasado te va a pasar la factura en el futuro. De eso puedes estar seguro. Lo que no hiciste en el pasado te va a pasar factura en el futuro. Por eso tenemos que ser conscientes realmente de lo que Dios nos está hablando este día a través de su palabra. Tal vez cuando tu hijo tenga 15 o 16 años ya sea difícil que te respete si no lo educaste antes. Y ahí vienen los tiempos de lágrimas. Pero todo porque no hicimos el trabajo que debíamos haber hecho en el tiempo que Dios nos ha dicho que hagamos. 1 Timoteo 5:8, así dice la palabra del Señor, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Aquí hay un mandamiento importante, el hombre ha sido diseñado por Dios, ¿para qué? Para ser un proveedor. Esto no está en discusión que nosotros somos proveedores de lo material. Dios lo establece, pero pensamos nosotros como hombres cristianos o como gente cristiana que solamente esto es acerca de una provisión para las necesidades materiales o físicas. Pero aquí va más allá, la provisión es mucho más que lo material. Tenemos que ser como hombres proveedores del cariño, del afecto, ser proveedores de las necesidades espirituales de nuestra familia. Si no estamos siendo estos proveedores, somos peor que los incrédulos. Amados, esto es realmente importante que entendamos. Escucho decir a muchos hombres, a mi casa no le hace falta nada. ¿Y qué quieren decir con esto? Oh, tengo buenos muebles en casa, mis hijos tienen ropa, tienen comida,
y, por cierto, les compro las últimas versiones de los juegos electrónicos. Quieren todo, la pasan bien, a mi casa no le hace falta nada. Si tú no estás proveyendo para las necesidades espirituales, a tu casa le falta todo, le falta lo más importante. Efesios 6:4 dice así: ustedes, los padres, dice, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Qué dice el mandamiento aquí? Que nosotros debemos instruirlos a ellos. ¿En qué? En la instrucción del Señor. Tenemos que instruirles respecto del camino del Señor. Y padres, dice, no exasperen a sus hijos. Aquí nos está hablando acerca de la sabiduría que nosotros tenemos que tener para educar a nuestros hijos. Tal vez usted dice, pastor, ¿qué hago? Cuando yo los corrijo, ellos se exasperan. Entendamos qué significa esta palabra, provocarlos a ira o exasperarlos. Es cuando nosotros los tratamos mal a ellos, cuando los tratamos sin respeto, cuando los tratamos injustamente, cuando les reñimos por cosas innecesarias e incluso en momentos innecesarios. Allí es donde nosotros tenemos que entender que estamos haciendo mal las cosas. Como padre tienes que corregir a tu hijo, pero no tienes que avergonzarlo a él. ¿Y cómo es que avergonzamos a nuestros hijos? Cuando los corregimos públicamente. Si vas a corregir a tus hijos, pero a solas, no lo avergüences, ni siquiera ante la familia de carne, corrígelo a solas. Porque si tú llamas la atención a tu niño delante de la gente, ese niño está siendo avergonzado. Jamás comparemos a nuestros hijos con nadie. Mira cómo tu primito, o mira cómo el vecino es un niño bien portado y tú, un malcriado. Es malcriado porque tú lo criaste mal. Si mi hijo es malcriado es porque alguien lo crió mal. ¿Y quién era el responsable de criarlo? Ese soy yo. Entonces, tomemos en cuenta esto. Mira cómo saca buenas notas y tú nunca me traes una A. ¿Cuántas cosas, amados? Las correcciones a nuestros hijos se las debemos hacer siempre a solas, nunca en público. Cuando los avergüenzas públicamente, estás provocando a ira. Y aquí es donde la palabra dice, no los provoquen a ira o no los exasperen. No provoques a tus hijos a ira. Eso va a hacer algo, va a haber un efecto aquí. Ellos se van a resentir contigo. Aquí en su corazón van a estar resentidos contigo y aún tal vez lleguen a odiarte. Y hablamos de esto la semana pasada, ¿verdad? Como muchos adolescentes odian a sus padres. Es verdad. No estoy inventando las cosas. Muchos adolescentes detestan a sus padres. ¿Por qué? Muchas veces es por esta situación, porque nosotros estamos exasperándolos a ellos, estamos provocándoles a ira con nuestra falta de sabiduría. Y la falta va a ser nuestra, por supuesto, porque esta no es la forma de disciplina que Dios quiere que ejercitemos sobre nuestros hijos. Pero tampoco que nosotros no cumplamos con el mandamiento del Señor de ejercitar disciplina. Tenemos que ejercitar disciplina. ¿Pero cómo? De una manera sabia. Vamos a repasar un hecho que nos habla de cómo un padre puede ser un padre que no camina en la sabiduría de la palabra y está exasperando a sus hijos a la ira. Este padre se llamaba Jacob o Israel. Vayamos a Génesis capítulo 37, versos 3 y 4. Dice así: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. ¿Qué pasó aquí con este padre? ¿Sabio o no sabio? Nada sabio. ¿Qué estaba haciendo? Estaba teniendo preferidos. Él amaba, dice a José, más que a todos los hijos. ¿Qué tenemos que hacer como padres? ¿Tener un favorito? No, eso no es nada sabio. Tenemos que amarlos a todos por igual, porque esta es otra manera de irritar a nuestros hijos cuando tenemos preferidos o favoritos. Al sentirse menos amados los demás, dice, fueron provocados a ira. Ellos fueron exasperados. ¿Por qué? Por la actitud de un padre poco sabio. Y muchas veces somos nosotros esos padres que estamos llevándolos a la exasperación o a la ira. Tenemos que amar a todos nuestros hijos por igual. Aquí vemos a Jacob que ocasionó un tremendo problema. Casi deriva en la muerte de José. Algunos estaban dispuestos ya a matarlo. Eso es lo que podemos provocar nosotros muchas veces. Porque entre hermanos se odian. Y mucho tiene que ver con la falta de sabiduría de los padres. Aún de adultos, no tengas favoritos, ama a todos por igual. Esa es la manera como nosotros tenemos que ejercitar el amor. Como padres tenemos que enseñarles con nuestro ejemplo a vivir por principios y valores. Esto es algo realmente importante en nuestra vida. Sembremos en ellos principios, los principios de la palabra del Señor. Sembremos en sus corazones buenos valores. Eso es lo que Proverbios dice: instruye al niño en su camino.
Eso es lo que implica. Como padre, tú con el ejemplo tienes que enseñarles a ellos que los principios y los valores están por encima del amor al dinero, por ejemplo. No podemos amar el dinero más que a los principios y los valores. El dinero es una cosa que está simplemente a nuestro servicio. El hombre cristiano sabe que el trabajo que más le conviene no es el que le da más dinero. ¿Sabían eso? ¿Cuál es el trabajo que más le conviene al hombre cristiano? Aquel que le permite estar más en comunión con Dios y más en comunión con su familia. Si el trabajo te va a separar de Dios, si el trabajo te va a distanciar de tu familia, ese no es un trabajo de Dios. Mejor que ganes menos y tengas más comunión con Dios y más comunión con tu familia. Porque las cosas materiales no son todo, no son el todo, amados. Y pregunten eso a muchos padres, que se han enfocado simplemente en lo material, dar y darles las cosas materiales a sus hijos y después para simplemente enfrentarse ante una realidad de que esos hijos están totalmente perdidos y espiritualmente muertos. Es que las cosas no las estamos haciendo bien, no como Dios demanda de cada uno de nosotros como padres. Si un trabajo te aleja de la comunión con Dios, si un trabajo te aleja de la comunión con tus hermanos en la iglesia, quiero decirte que ese no es de Dios para ti. Mejor es tener menos dinero, pero estar más cerca de Dios, que tener más dinero y estar más lejos de Dios. Si solamente fuésemos conscientes de esto, la realidad de nuestros matrimonios, de nuestras familias, serían totalmente diferentes. Y como creyentes, seríamos diferentes. Seríamos creyentes que estén permanentemente creciendo, que estén dando fruto para Dios. Cuando veas a tu familia destruida, ¿de qué habrá servido haberles dado todas las comodidades económicas y materiales? Cuando veas tu familia dispersa, cuando veas a tus hijos totalmente metidos en el mundo, ¿de qué habrá servido darles tantas comodidades materiales a ellos? ¿De qué? ¿Qué ganaste? Por eso dice Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder tu alma? ¿De qué serviría nuestro trabajo si de pronto vemos las almas de nuestras vidas totalmente perdidas? Por eso Dios nos ha hablado en Deuteronomio 6 y nos ha dado este mandamiento de todos los días instruirles la palabra del Señor a ellos. Muchos maridos le dicen a la esposa, pero mujer, ¿por qué te quejas? Mira los muebles que tenemos en casa. Y la mujer le dice al esposo, pero yo no hablo con los muebles. Yo deseo tener un marido presente. Yo deseo tener un marido con el que pueda compartir. Amados, vivimos en una sociedad materialista. Sé que esta sociedad en la que vivimos nos consume. Queremos ir a la par de todo mundo que tiene todas las cosas, todas las comodidades. Pero nosotros no somos del mundo. Somos de Dios, somos de Cristo. Y no podemos vivir conforme a la mentalidad del mundo. Sí, es cierto, esa esposa que tienes, esa mujer que tienes, necesita pasar tiempo contigo. No está muy contenta con los muchos muebles que tiene en casa o con los más finos o elegantes, sino con tener un esposo comprensivo que esté cerca de ella, que pase tiempo de calidad con ella. Y los hijos dirán, cuánto he deseado tener un padre que esté a mi lado para aconsejarme, para alentarme en los momentos que más lo he necesitado. ¿Pero qué? Él nunca tuvo tiempo, siempre ocupado con el trabajo, siempre con los afanes. Y esto es lo que nosotros estamos enfrentando en este tiempo. Esta es la sociedad en la que vivimos. Y los padres piensan que simplemente este es el enfoque, dar y dar cosas materiales. Amados, realmente importante que nosotros estemos enfocados en la palabra. Somos cristianos, vivamos de acuerdo a las prioridades de la palabra del Señor. Vivamos de acuerdo a estos principios de la palabra del Señor. Y algo elemental también, como padres, algo que tenemos que ejercitar sobre ellos, es un mandamiento del Señor. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos varones, por ejemplo, a ser verdaderos hombres. Y vamos a ir a la palabra. 1 Corintios capítulo 16, verso 3. Así dice la palabra del Señor. Velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. A nuestros hijos varones tenemos que enseñarles a qué, a portarse, dice la palabra, como hombres. Sé un hombrecito, sé un hombre de verdad. Desde pequeños instruyámosle a ser verdaderamente hombres. Y tenemos aquí un complemento en el Antiguo Testamento, en Primera Reyes, el consejo que un padre le daba a su hijo. En este caso, el rey David, al futuro rey que iba a ser Salomón. Así dice la palabra, Primera Reyes 2, 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Aquí tenemos la responsabilidad de un padre.
Esto es lo que tenemos que hacer, encomendarles permanentemente a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer, cuál es la prioridad en la que tienen que estar enfocados en sus vidas para que finalmente obtengan lo que nosotros como padres queremos, deseamos que ellos obtengan. ¿Qué es lo que deseamos para ellos? Que prosperen en todo lo que hagan. ¿Cuántos padres realmente anhelan eso? Que sus hijos prosperen en todo lo que hagan. Si son estudiantes, que sean buenos estudiantes, si tienen un trabajo, que sean buenos allí, si tienen un negocio, que les vaya bien en ese negocio, que todo aquello en lo que emprendan les vaya bien, desean o no desean, amados. Pero esos deseos solamente van a ser deseos si nosotros no estamos cumpliendo con lo primero, porque ellos tienen que estar andando en los caminos del Señor, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios. Ellos tienen que estar viviendo de acuerdo a ello para que tengan lo siguiente. Ellos no van a ser prósperos, ellos no van a ser gente bendecida si no están viviendo en todo lo que la palabra dice previamente. ¿Y cómo es que van a vivir ese camino de rectitud? ¿Cómo es que van a realmente ser gente que ame los mandamientos del Señor, los decretos y los testimonios del Señor si no les estamos instruyendo nosotros? Ellos no van a amar nada que tú no ames. Anoche, de tanto compartía en una mesa allí en la actividad de los matrimonios, había mucha gente no creyente y hablaba con uno de ellos. Hablábamos acerca de los padres y los hijos, de las diferentes actividades, bueno, lo que ellos siguen. Yo les decía ahí en la mesa, y principalmente a este hombre le decía, nuestros hijos van a seguir nuestros pasos, van a desear seguir nuestros pasos. ¿Y saben qué me dijo este hombre? Espero que los míos no sigan mis pasos. Espero que ellos no sigan mis pasos. ¿Por qué? Seguramente no es un buen caminar. Seguramente no es un buen ejemplo para ellos. Yo realmente anhelaría que mis hijos, o mi hijo en este caso, siga mis pasos. Y todos los padres deberíamos anhelar lo mismo. Tendríamos que tener la conciencia tranquila de decir, yo deseo que mis hijos sigan mis pasos. ¿Y cuáles son esos pasos? ¿Cuál es ese caminar? Dice la palabra, andando en los caminos del Señor, observando sus estatutos, observando los mandamientos del Señor, observando los decretos del Señor, observando sus testimonios. Si eso es lo que estamos observando, si eso es lo que estamos guardando, por supuesto que anhelamos que nuestros hijos sigan nuestros caminos. Ese padre con el que hablaba anoche no era cristiano, pero ¿cuántos padres este día desearían que sus hijos sigan sus caminos? ¿O cuántos no desearían que sigan su camino? Si tú estás en ese punto, si tú eres un padre que dice, yo no deseo que mis hijos sigan mi camino, este día tienes que ponerte cuentas con Dios. Este día tienes que decirle, Señor, perdóname todos mis pecados. Ponerte cuentas con Él y empezar a vivir tu relación con Dios. Porque si tú vas a empezar a vivir una relación con Dios, vas a poder ser un testimonio apropiado para ellos. David le dice a su hijo, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Esto es lo que tienes que hacer, hijo. Yo ya estoy a punto de morir. Yo sigo el camino de todos. Si algo es seguro en esta vida es que todos morimos. Y yo sigo el camino de todos ellos. Voy a morir pronto. Pero esto es lo que tú tienes que hacer. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. No solamente conociendo la palabra, sino andando en esa palabra que conoces. El hombre de Dios puede enfrentar cualquier cosa si guarda la palabra de Dios y anda en los caminos del Señor. Cualquier situación, cualquier prueba de la vida tú vas a enfrentar si tú andas en los caminos del Señor. No importa la situación problemática que se te presente, tú vas a poder enfrentar cualquier cosa. Nada, absolutamente nada te derribará, nada, si tú caminas en los caminos del Señor. Y saben que un hombre tiene que doblar sus rodillas y llorar ante Dios, porque tenemos el peso de la responsabilidad, ¿verdad? Delante de Dios somos responsables por nuestra familia. Hay situaciones que no podemos enfrentar y tenemos que ir de rodillas delante del Señor, tenemos que llorar ante el Señor, pero jamás ante nuestra familia. Si tienes que llorar, llora todo, pero delante del Señor. Sécate las lágrimas y alienta a tu familia. Diles, familia, vamos, levantémonos, podemos. Dios está con nosotros. Pero si a ti como hombre, tu esposa, tus hijos te ven llorar porque no puedes enfrentar una situación, no vas a darle seguridad, no vas a transmitirle seguridad. No es que no tengamos que llorar, lloremos, pero lloremos ante quien verdaderamente nos va a levantar y fortalecer, y ese es Dios. Esa es nuestra función como hombres. El hombre debe ser la columna espiritual y la columna emocional de su familia. Y esto implica estar apegados a Dios y, como David le dice a Salomón, portarse varonilmente. Eso es ser hombres de verdad. Eso es portarnos varonilmente. ¿Qué hacemos el día domingo? El día domingo el hombre debe ser el primero en alistarse para venir a la iglesia. El primero en dar el ejemplo a toda su familia.
No tiene que ser la esposa la que esté ahí tratando de despertar al esposo, diciéndole, ya va a ser tarde, apúrate para ir a la iglesia. ¿Qué clase de líder podemos ser así? ¿Qué ejemplo podemos estar inspirando a nuestra familia? Tenemos que ser los primeros. Si el hijo dice, papá, no quiero ir este día, aquí no hay concesiones. Este es el día del Señor y tenemos que ir a la iglesia. Papá, ¿qué tal si vamos a la playa? Después de la iglesia podemos ir a la playa, pero primero es el Señor. Amados, esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la forma de poder instruirles en el camino del Señor. Pero si el papá despierta con toda la pereza, no, hoy no vamos, el próximo domingo iremos y nos pondremos a cuentas con Dios. ¿Qué estamos enseñándoles a nuestros hijos? Que Dios puede esperar, que Dios no es el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y eso es lo que estamos haciendo lamentablemente como padres. ¿Qué podemos obtener como resultado de estas acciones nuestras en las vidas de nuestros hijos? Ellos realmente van a amar a Dios, van a estar comprometidos con Dios. No lo van a estar, no lo están por eso, amados, porque no estamos cumpliendo nuestra función. No podemos hacer concesiones, sino tenemos que enseñarles a ellos, a nuestros hijos, a ser verdaderamente hijos del Señor, que amen a Dios por encima de todas las cosas, a que cumplan el primer mandamiento y el más importante de todos. ¿Cuál es? Amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser. Amar al Señor. Esa es nuestra misión. Estamos en este mundo para cumplir nuestra misión. Ese es el rol que Dios ha establecido para nosotros. Dios no ha dicho trabaja como loco, todo lo que puedas darles, todas las cosas materiales. No. Pero ¿qué ha dicho el Señor? Ha dicho que tú les enseñes el camino del Señor a ellos, les instruyas de día y de noche, que todo el tiempo estés instruyéndoles la palabra del Señor. Esa es nuestra responsabilidad, padres. Cada vez que escucho las historias de los jóvenes, de los niños, realmente mi corazón se despedaza. El mundo ya es cruel. El mundo en el que vivimos es un mundo terrible. Escuchen las historias de sus hijos. Estén más cerca de ellos. Préstenles oídos a esos niños lo que tienen que contarles a ustedes. Enfrentando las situaciones que están enfrentando ellos. Y lo triste es que no tienen el soporte espiritual de sus padres. No puede ser eso, amados. No puede ser. Es importante que realmente cumplamos nuestra misión como padres cristianos. ¿Somos cristianos o no somos? ¿En qué somos cristianos? ¿En que nos denominamos cristianos o en que estamos viviendo de acuerdo a los mandamientos del Señor? Yo puedo decirme, soy cristiano, pero sigo el mismo camino de los incrédulos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad delante de Dios. Tenemos que ser conscientes de esto. Es un mandamiento del Señor, amados. No es una sugerencia del Señor, es un mandamiento del Señor. Sé que esta es la palabra, una palabra importante para este tiempo en nuestras vidas. Sé que se vienen las vacaciones de verano para ellos y estamos ahí aburridos porque no sabemos qué vamos a hacer, cómo los entretenemos a ellos. No se trata de entretenerlos a ellos. Aprovechemos este verano para trabajar, ponernos a cuenta con Dios, a cuentas con el Señor. Pasa el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible con ellos, haciendo lo que has descuidado durante los años anteriores. Empieza a ponerte a cuentas con Dios en esta tu función de padre. Hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer con ellos. Primeramente, somos responsables ante Dios. Yo sé que muchas cosas de las que vamos a hacer no les gustan a ellos, pero no se trata de lo que les gusta a ellos, sino se trata de hacer lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer. Es importante realmente que nos alineemos a la palabra del Señor. Es importante que vivamos de acuerdo a los mandamientos y principios del Señor. Este es un tiempo donde estamos viendo a nuestras familias totalmente dispersas, debilitadas espiritualmente. No puede ser, amados. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ponernos en la brecha por nuestra familia. Amamos a nuestros hijos y no queremos verlos perdidos. No queremos que ninguno de ellos se pierdan. Pero lamentablemente se van a perder si nosotros no estamos bien con Dios. Si nosotros no estamos cumpliendo nuestra misión, nuestra función, nuestro rol, ellos van a estar perdidos. Tenemos una gran responsabilidad. Dios nos ha dado una iglesia a cada uno y esa iglesia es nuestra propia familia. Principalmente los padres, el hombre, ese es el pastor de esa iglesia. De esa pequeña iglesia que puede tener 2, 3, 4, 5, 6 miembros, es el pastor. Y tú eres responsable delante de Dios. Busca el trabajo que te acerque a Dios y no el que te aleje de Dios. No priorices como el mundo. El mundo prioriza a ver qué trabajo me da más dinero, pero el hombre de Dios debe priorizar qué trabajo me permite estar más cerca de Dios y más cerca de mi familia. Y cuando estés con tu familia no implica, sí, estoy en casa, pero estoy viendo la televisión. No, implica pasar ese tiempo con ellos, hacer cosas significativas con ellos. Y entre tanto hagas todas esas cosas, dice la palabra, aprovecha todo el tiempo de instruirles a ellos la palabra del Señor. Puedes tal vez estar cortando la grama con tus hijos, pero aprovecha de ese tiempo, de pasar tiempo
significativo hablándoles la palabra del Señor. O puede ser que estés haciendo cualquier otra actividad, pero en ese tiempo, pasa ese tiempo hablándoles la palabra del Señor. Van a responder ante el llamado del Señor. Vamos a ponernos a cuentas con Dios y hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a orar primeramente para ponernos a cuentas con el Señor. No estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor. Si no estamos cumpliendo el mandamiento del Señor, es que estamos nosotros portándonos rebeldes ante Dios. Entonces pídele perdón a Dios por tu rebeldía. Dile, Señor, no estoy cumpliendo el mandamiento. No estoy haciendo el bien que tengo que hacer. El bien que tengo que hacer. El bien que tengo que hacer.